Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo número 2. Vamos a leer un versículo y luego regresamos a leer otro versículo de Génesis. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 7. Recuerden ustedes que estamos en el contexto de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro 2, 7 dice: y libró, hablando de Dios, y Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vamos ya, hermanos, a Génesis capítulo número 19, Génesis capítulo número 19, y vamos a leer solamente un versículo. Entonces, el 24, Génesis 19, 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Hermanos, pues no necesitamos ser muy sabios para comprender, para intuir que estaremos hablando en esta tarde de Lot, de algo que Lot hizo. Y es que nosotros muy a menudo nos quejamos de las cosas desagradables que nos suceden, pero poco pensamos en nuestra propia responsabilidad. Poco pensamos en que a menudo nosotros mismos somos los artífices de nuestras propias desgracias y los arquitectos de nuestros propios dolores. Uno, tendemos o tenemos la pérfida tendencia de culpar a otros por nuestras desgracias. O dos, en el mejor de los casos simplemente decimos: es que Dios tenía o había predestinado esta desgracia para mí. ¿Sí? Dios pudo que en su infinita sabiduría pudo haber permitido esa desgracia, pero la responsabilidad de esa desgracia muchas veces yace en ti, en lo que dices, en lo que haces, en lo que decides. Lot, como todo ser humano, tenía decisiones por tomar. Fíjense, hermanos, que mientras estudiaba o adelantaba mis estudios en el seminario, en el Tabernáculo Metropolitano, escuché de una tendencia neorreformada, de una ideología neorreformada que argumentaba que Dios no guiaba a nadie. Tendencia que, por cierto, es muy popular. El punto es que no les voy a elaborar mucho al respecto de lo que les voy a decir. Solo que aquí hace 7 años, en medio de nosotros, había una persona que también se adhería a esa postura neorreformada. Toda la Escritura habla de que Dios guía. Unas veces guió de manera extraordinaria y otras veces guió por otras maneras y otras veces simplemente guió por medio de su Santo Espíritu mientras las personas inquirían en el contenido de su voluntad revelada. Esta persona, por cierto, que muchos de ustedes no conocen y otros quizás sí se acuerdan de él, pero no lo pueden asociar con lo que voy a decir a continuación. Esta persona creía que Dios no guiaba, creía que Él tomaba las decisiones y simplemente eran decisiones. Esta persona tomó 2 decisiones en su vida, mis hermanos queridos, que arruinaron su esfera familiar y también su esfera personal. Su hogar se destruyó por la decisión que tomó y quedó literalmente en la ruina por esa misma decisión. Ahora, les pregunto, ¿esta persona que profesa la fe cristiana fue guiada por Dios? No pudo haber sido guiada por Dios. No pudo haber sido guiada por Dios. Esta persona no fue guiada por el Señor al momento de tomar esas decisiones, y las decisiones que él tomó, las tomó aparte de Dios, sin tener en cuenta a Dios, y luego Dios permitió que este hombre llevara las consecuencias de no tenerlo en cuenta. Por eso decimos, somos los arquitectos de nuestras propias desgracias y los artífices de nuestras propias lágrimas. Porque tomamos decisiones y nos comportamos como impíos, hermanos. Y los impíos
hombre, uno entiende porque ellos no tienen ni Dios, bueno, Dios sí es el Dios de ellos, pero ellos niegan a Dios. Ellos no creen en la palabra en la que Dios ha revelado su voluntad y ciertamente no tienen el Espíritu que les guía. Ellos no tienen la palabra que puedan decir, lámpara, Señor, es a mis pies, lumbrera a mis pies es tu palabra. Ellos no pueden decir eso. Pero nosotros, que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios que nos guía, que hemos sido sellados con su Espíritu, que tenemos el Espíritu que nos ilumina, que abre nuestras mentes, que tenemos un Dios que ha revelado su voluntad en la palabra, nosotros, a quienes Dios nos ha dado discernimiento, no solamente para diferenciar lo malo de lo bueno, sino para distinguir lo que es bueno entre lo que es mejor, nosotros tomando decisiones sin tener en cuenta a Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede alguien que se llame cristiano tomar una decisión de un buen calibre o de gran envergadura sin tener en cuenta a Dios? ¿Acaso por lo que dicen tus ojos? ¿Acaso por lo que cree tu mente? ¿Acaso por lo que te aconsejó tu vecino? ¿Por eso estás tomando las decisiones que estás tomando? Hermano, las decisiones no se toman sin poner la situación delante de Dios, sin inquirir la voluntad de Dios con respecto al asunto en la palabra, sin pedir consejo a personas sabias como lo ordena la Escritura. Pero no, los cristianos siguen tomando decisiones no teniendo en cuenta a Dios, y cada vez que usted como creyente siga tomando decisiones sin tener en cuenta a Dios, cada vez usted va a seguir saboreando el salubre sabor, valga la redundancia o la cacofonía, de sus lágrimas, mi hermano. ¿Por qué? ¿Acaso queremos que Dios nos bendiga cuando no hemos tenido la cortesía de poner delante del Señor el asunto por el que estamos orando? Estimados hermanos, en última instancia, ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el sermón. El sermón tiene que ver con una decisión que causó una desgracia tremenda. Y es que si yo les pidiese a ustedes, mis amados, que tomasen el púlpito o que nos dirigieran en una charla, yo creo que cada uno de ustedes o bien tuviese material para rato o bien tuviese material para escribir, quizás un folleto, en algunos casos un libro, un compendio de decisiones que han tomado sin el Señor con grandes consecuencias. ¿Quién de nosotros no lo ha hecho? Este sermón es relevante para usted porque usted ha tomado decisiones sin el Señor, porque usted ha sufrido las consecuencias de tomar decisiones sin consultar al Señor. No estamos hablando de un oráculo misterioso en el que vayamos a escuchar sí, no, o una voz de ultratumba. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de consultar al Señor, hablamos de orar, de hablar con el Señor, manifestándole nuestra dependencia con Él en ese asunto. Cuando hablamos de consultar al Señor, no estamos hablando de Señor, dame una manifestación sobrenatural, como quizás la que le diste a Gedeón. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de tener en cuenta a nuestro Dios en nuestras vidas. Y nuestras vidas se toman decisiones a diario. Yo no le estoy diciendo, oye, toma en cuenta a Dios para comprar la pastilla de dientes. Yo no estoy diciendo que ores 2 días para ver qué es lo que haces. Pero en cosas pequeñas, hermanos, en cosas pequeñas uno se comienza a entrenar para luego tomar una decisión sin olvidar de que a Dios no lo podemos sacar de la ecuación a menos que queramos llevar las consecuencias de una decisión en la que Él no tenga nada que ver. Hermanos, este sermón trata entonces de eso, de Lot y de su decisión. Yo creo que es bueno trabajar un poquito en el contexto. Y trabajando en el contexto vamos a mirar 2 puntos en particular. Ya los vamos a ver. ¿Quién era Lot? Lot fue el hijo de Harán. ¿Quién fue Harán? Harán fue el hermano de Abraham. ¿Quiénes fueron Harán y Abraham? Fueron los hijos de Taré. Ahora bien, Lot era hijo de Harán. Harán murió. Lot quedó entonces al cuidado de su abuelo, Taré. Pero luego Taré murió. Luego, Lot pasó a ser cuidado por su tío Abraham.
Abraham entonces se constituye en la figura paternal para Lot. Fue quien influenció a Lot, fue quien le enseñó a Lot. Lot fue quien vio obedecer a Abraham cuando el Señor llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Él fue el testigo ocular de cómo Abraham le había creído al Señor respondiendo a ese llamado. Ahora, la Escritura nos muestra, y aquí ya vamos a establecer uno de los dos puntos, la Escritura nos muestra que Dios había bendecido tanto a Abraham como a Lot. Y la Escritura nos dice de que ellos habían, Génesis 12:5 se los leo, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido. Lot y Abraham habían ganado bienes, habían adquirido personas. Luego, hermanos queridos, hubo una hambruna, como ustedes saben, en Canaán. ¿Qué sucede? Se va Abraham y Lot y se van o descienden a Egipto. Allí en Egipto suceden ciertas cosas, ustedes saben, y regresan aún con más pertenencias. Luego la Escritura dice que Abraham era rico en gran manera. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en oro y en plata. ¿Pero qué dice de Lot? Bueno, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Sencillo, porque brevemente hemos establecido a vuelo de pájaro, primero, que Lot no era un pelagatos, Lot no era una persona arrancada. Lot tenía muchas posesiones, tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas, tenía mucho ganado y tenía muchas personas que también le servían a él. Eso queda claro en la Escritura. Pero otra cosa que es necesario tener en claro para que ustedes vean hacia dónde voy es responder a la pregunta: ¿era Lot una persona justa? ¿Era Lot una persona salva como su tío? Y evítense la tentación de apelar a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. Evítense la tentación porque ahí van a encontrar la respuesta. Pero pensemos en esto. Lot vivió a la sombra de Abraham. Abraham era como el padre para Lot. Abraham no tenía hijos en aquel entonces, recuerden. Lot era como su hijo, lo amaba como su hijo. Y como padre responsable podemos asumir sin lugar a cuestionamiento alguno que Abraham fue la figura paternal para Lot. Le enseñaba a Lot, corregía a Lot y le hablaba a Lot del Dios de él. De hecho, cuando llegan a Canaán, ¿qué hace Abraham? Levanta un altar, Betel, y adora a Dios. Y ahí estaba Lot con él. ¿Y qué hace cuando regresan de Egipto? En ese mismo altar adora a Dios y ahí también estaba Lot con él. Entonces no podemos decir que Lot no tenía ni idea de quién era Dios. No, por el contrario, si no hubiese más argumento en la Escritura, bien, nosotros podemos decir, el Dios de Abraham era el Dios de Lot. Dios había bendecido a Abraham y también había bendecido a Lot. Bueno, eso está bien. Pero la Escritura nos da muchos más argumentos y 2 de Pedro nos dice eso. 2 de Pedro se refiere a Lot como justo. Lot creyó en el Dios de Abraham. Así que, hermanos, hemos determinado pues las dos cosas. Hemos determinado que Lot tenía dinero, tenía posesiones, y en segundo lugar hemos determinado que Lot era justo. No estamos hablando de una persona que no tenía ni Dios ni ley, de una persona que no conocía al Dios que lo podía guiar, de una persona que estaba muy necesitada de hacer cualquier cosa para encontrar el sustento para su familia. No, estamos hablando de una persona rica y de una persona justa. Sucede entonces, hermanos, y les pido que me acompañen como a un montecito, hermanos. Suban conmigo como a un montecito y allí podemos ver, por así decirlo, a Abraham y a los pastores de Abraham y Lot y los pastores de Lot argumentando porque el pasto se estaba acabando, porque los pastores de Lot quizás querían mejores pastos o los de Abraham no. La Escritura no nos da pie para inferir ni lo uno ni lo otro, pero había una situación. Y de manera muy amorosa Lot dice: mira, hermano, nosotros somos hermanos, esto no debe estar pasando, ¿cierto? Nosotros somos hermanos, mira toda la tierra, ¿no? ¿Acaso no está la tierra delante de ti? Y dice Abraham a Lot: escoge tú para donde te quieras ir, escoge. ¿Qué nos dice la Escritura, hermanos?
Dice, y Lot escogió para sí mismo. Es muy importante que usted no pierda de vista eso. Lot escogió para sí mismo. Y ultimadamente, hermanos, al escoger Lot para sí mismo, estaría escogiendo perdición y ruina para su alma, tragedia para la vida de su familia y la perdición de todo lo que tenía. Y eso es lo que sucede cuando nosotros escogemos para nosotros mismos sin tener en cuenta qué es lo que dice Dios en su bendita palabra. Es lo que a menudo sucede con las decisiones que tomamos cuando no tenemos en cuenta a Dios, cuando no oramos para tener sabiduría, cuando no le pedimos al Señor que nos proteja y cuando no consultamos esto con personas sabias. A menudo eso es lo que sucede. Mis amados, estamos hablando de una persona que no tenía necesidad de exponerse al peligro yéndose para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Y estamos hablando de una persona que conocía al Dios vivo y que podía invocar su nombre, pero que últimamente no lo hizo. Hermanos, qué maravilla de tierra. Oh, qué verdor tan hermoso el de esos valles, quizás pensó Lot. Oh, qué abundancia de cultivos, miren el potencial de sus ríos. Mis amados, las maravillas de aquella planicie sedujeron los ojos de Lot y cautivaron o embelezaron sus sentidos. ¿Y quiénes de nosotros quizás no hubiésemos obrado de la misma manera? ¿Quiénes de ustedes no hubieran visto esas tierras como la solución perfecta al aparente problema que tenían? ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que ya el pasto no estaba alcanzando, o que el pasto se convertía en la raíz de la discordia entre unos y otros. Eso es un problema. ¿Quiénes de ustedes, al suscitarse ese problema, no hubiese pensado, allí está la solución a mi problema? Miren el verdor de los pastos, miren la tierra fértil, miren de cuánta extensión son los ríos que riegan esas tierras. Y así Lot vio lo que sus ojos le dijeron que viera y se olvidó de pedirle al Señor guía y direccionamiento, mis hermanos. Es una enseñanza muy sencilla y a la vez muy profunda y muy tocante, porque nosotros decidimos a diario, y a diario nos equivocamos la mayoría de las veces por no tener en cuenta al Señor, por dejarnos ver y conmover de lo que ven nuestros ojos, hermanos. Hermanos, cuando se suscita una aparente dificultad o cuando pasa algo que demanda una decisión de su parte, ¿qué es lo que hacen las personas del mundo? Bueno, en ausencia de un Dios que los guíe y en ausencia de la fe, lo único que ellos pueden hacer es apoyarse en lo que ven sus ojos o en lo que piensan sus mentes, hermanos. Y para vergüenza de muchos cristianos es lo que continúan haciendo muchos de los que profesan la fe, hermanos. Y digo para vergüenza porque teniendo la fe que Dios les ha dado y teniendo un Dios que es bueno y teniendo un trono de gracia al que pueden apelar y teniendo abundante gracia a su disposición y teniendo todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto para ellos, entre ellos la oración, siguen tomando decisiones creyendo que porque lo que ven sus ojos es bueno, entonces Dios los va a bendecir. Hermanos, y no todo lo que es bueno, incluso no todo lo que es legítimo, no todo en ello hay bendición de Dios. Usted lo debe entender. La bendición de Dios está en aquellos que obedecen, en aquellos que andan por sus sendas, en aquellos que andan por donde Él les ha ordenado andar. Ahí está la bendición. Puede que exista dificultades, puede que existan tropiezos, pero ahí estará la mano del Señor para levantarte. Puede que te caigas, pero ahí estará la mano del Señor para sostenerte. Puede que no sea un camino de rosas, pero ahí estará la mano del Señor para animarte. Hermano, pero la bendición está por donde Dios dice que andemos, no por donde nosotros queremos andar. Y las decisiones son de la misma manera. Las bendiciones van a ser bendecidas por el Señor en tanto en que nuestras decisiones se adhieran a la palabra del Señor, en tanto que nuestras decisiones contribuyan para nuestro crecimiento espiritual. Pero no, hermanos, de eso ya se acabó.
El cristianismo posmoderno en el que vivimos, el cristianismo posmoderno ya no le interesa eso. Las decisiones de los cristianos hoy en día giran en torno a cuánta plata me voy a ganar. Me voy a ir para esta ciudad porque esta ciudad es mejor. Me voy a ir a esta ciudad porque ahí me ofrecieron un trabajo mejor. Todas esas cosas que pueden ser lícitas y que son lícitas en la mayoría de los casos, los cristianos las toman como, oh, como eso es bueno, Dios me va a bendecir. Hermanos, ¿cuántas decisiones han tomado cristianos por cosas que son legítimas y Dios no ha bendecido ese camino, y ese camino termina siendo de lágrimas para ellos? ¿Por qué persistimos en esa independencia de Dios? Decimos, somos cristianos, estamos unidos a Cristo y nos comportamos de una manera independiente a Dios. No, hermanos, tomamos decisiones a diario y muchas de esas decisiones demandan que nosotros ejerzamos sabiduría y prudencia, invocando el nombre del Señor, pidiéndole guía en ese asunto, mis hermanos. Pero bueno, gracias al Señor, hoy venimos a este sermón y podemos mirar qué fue lo que no hizo Lot. Y eso fue lo que no hizo. Lot no oró. Lot no oró ni por guía ni por dirección. Por eso lo vemos tranquilos cuando dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. E incluso la Escritura compara todo lo que vio Lot, ¿sabe? Lo compara con el jardín del Edén. Debió haber sido hermoso eso, tremendo. Y claro, yo aquí con una necesidad de alimentar vacas y ganado y ver que allá hay abundancia de lo que yo necesito aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Me voy para allá. Y eso es lo que hacen algunos de ustedes, mis hermanos. Tienen una dificultad, ven algo aparentemente bueno y dicen: eso tiene que venir de Dios. ¿Cómo usted discierne que eso viene de Dios si usted ni siquiera ha orado a Dios? ¿Cómo puede decir que eso es la bendición de Dios si usted ni siquiera se la ha pedido? El argumento de muchos era: es que Dios me bendice sin que yo se lo pida. Hermano, ni entremos por ese camino. Mi amado, ustedes creen, y quiero que razonemos, ustedes creen que Lot, y aquí quizás estaríamos especulando lo que algunos llaman santa especulación. ¿Usted cree que Lot no tenía idea? Dígame usted honestamente, ¿usted cree que Lot no tenía ni la más mínima idea? Como cuando uno escucha algo, ¡ay! Yo no tenía ni idea, y lo sabe todo el mundo, pero esa persona no. ¿Usted cree que Lot no tenía la más mínima idea de las prácticas de Sodoma y de Gomorra? ¿Usted cree que Lot no sabía lo que hacían allí esas personas de Sodoma y de Gomorra? Yo le digo, a mí me parece que Lot sí sabía, o por referencia, o porque alguna vez pasó, o por cualquier cosa. Por eso hablo de santa especulación. Por eso termino ahí. Quizás él sí sabía. Pero seamos objetivos. En el caso de que Lot no hubiese sabido de la homosexualidad que reinaba en Sodoma y de Gomorra, en caso de que Lot no hubiese sabido esas cosas, la pregunta que yo le quiero hacer a usted, mi hermano, es: ¿por qué cuando se dio cuenta de la perversidad del homosexualismo reinante no salió de allá? ¿Por qué no salió de allá? Porque él quería estar ahí. Esa era la tierra, eso vieron sus ojos, él quería estar ahí. ¿Acaso el Señor no nos llama? O sea, esa no era una hermosa oportunidad de que al darnos cuenta de la perversidad y del error que estamos cometiendo, ¿acaso no ha sucedido que muchas veces el Señor nos redarguye y nosotros persistimos en ese error cuando en realidad lo que el Señor quiere hacer es minimizar los daños de esa mala decisión? Bueno, Lot se dio cuenta de lo que estos hacían, porque estos lo hacían a plena luz pública, sin pudor alguno, y de hecho la Escritura nos da pie para llegar a la conclusión de que todos, desde los niños pequeños hasta los más grandes, todos eran sodomitas, todos eran homosexuales, hermanos. Y Lot se dio cuenta de eso, y pese a eso se quedó ahí. Una mala decisión nos va adentrando más y más en el pecado, y las consecuencias no se van a hacer esperar.
Quizás Lot se engañó pensando, esta es la respuesta de Dios a mi situación. Y de eso ya hemos hablado. Yo le recuerdo que a menudo Satanás se disfraza como ángel de luz y nos señala sendas y caminos que el Señor no nos ha mostrado. Y que la única manera para nosotros de discernir si esa senda o ese camino viene de Dios es por medio de la oración, por medio del escudriñar de la Escritura y por medio de pedirle ayuda al pastor o a otros hermanos sabios de testimonio para que ellos sirvan como ojos de algo que quizás nosotros no estamos viendo, mis hermanos. Es que a menudo nosotros no vemos ni nuestros errores y a otro hermano le toca acercarse para mostrar nuestros errores. Y eso nos lleva a pensar que si es difícil para las personas ver sus errores, va a ser más difícil que enceguecidas, o cautivadas por lo que ven sus ojos, ellos puedan ver el peligro que hay detrás de eso. Por eso en las decisiones nosotros debemos orar, pedirle al Señor, escudriñar la Escritura y pedir el consejo o la opinión de otros hermanos sabios de testimonio, porque aún Dios puede glorificarse por medio de estos hermanos. Pero no lo hacemos. Nos creemos sabios, no necesitamos nada, orgullosos, no necesitamos decirle al pastor. ¿Qué le vamos a decir al hermano? No, ¿qué le vamos a decir? ¿Esto qué? Tenemos esta necesidad y ahí está la solución. Esto tiene que venir de Dios. Y a menudo esas cosas no vienen de Dios y hay consecuencias personales y económicas en muchas ocasiones. Quizás Lot pensó, no hay peligro que si escojo esa tierra, no hay peligro si escojo esta tierra porque yo aquí serviré a Dios. Bueno, la Escritura no nos da pie para pensar que Lot hizo algo diferente. Lo que sí les puedo decir es que al menos de manera pública Lot no proclamó a Dios. Y esto se puede inferir porque si el día que les reclamó que no le hicieran mal a este par de ángeles, lo iban a matar y lo iban a destrozar y lo iban a violar, ustedes bien se pueden inferir qué hubiese pasado si él hubiese dicho, arrepiéntanse pecadores. Pues la historia de Lot no la hubiésemos conocido como la conocemos. Lot vivió un cristianismo, digámoslo así, para adentro, para sí. Ese fue el cristianismo de Lot, si puedo hablar de esa manera. Yo creo en Dios, pero no puedo decir nada. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque una de las consecuencias, y ya vamos a ver 6, una de las consecuencias de que Lot haya terminado donde terminó fue que él perdió cosas. Y una de las primeras cosas que perdió, ¿sabe qué fue? Su criterio al respecto del pecado. Lot perdió su criterio al respecto del pecado. En otras palabras, Lot ya no vio el pecado como Dios lo define. Lot vio el pecado como algo que hacían las personas, hombre. Sí, el pecado muy horripilante, aflijo mi alma, pero bueno, ya vivo aquí y ya acepto el pecado. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo puedo ser tan atrevido de decir esto? Bueno, porque Lot perdió su cosmovisión cristiana, si ustedes me permiten usar esa expresión. ¿Y cómo puedo deducir esto? Sencillo, ¿a qué hombres dio sus 2 hijas? ¿Se las dio a un par de sodomitas, a un par de homosexuales, o que en el mejor de los casos asentían al homosexualismo? Tenemos que ser estrictos interpretando la palabra. Lot permitió que sus 2 hijas se emparentaran con un par de sodomitas, de homosexuales. Pero pastor, ¿cómo hago esa generalidad? Hermanos, la hago, al menos si alguien tiene otra opinión diferente, esa opinión es un poquito más atrevida que esta. La hago partiendo de la base que la Escritura dice que todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, querían hacer o querían violar a los ángeles. Eso me lleva a decir que el sodomismo, que la homosexualidad era algo absolutamente no solamente permitido, sino practicado por todas esas personas. Bueno, ya no puedo entrar en particularidades mínimas o en cosas aquí y allá. Pero mis hermanos, Lot perdió el sentido del pecado. Su cosmovisión cristiana se vio afectada por completo. Y no lo vea de la manera como, ay, pobrecito Lot, que Pedro dice que su alma estaba afligida. No, veámoslo como lo tenemos que ver, hermanos, que él estaba allí
con su alma afligida porque él decidió estar allí. Se pudo haber regresado, pudo haber encontrado otras tierras, pero no quiso. De alguna manera, quiso continuar tolerando el pecado, continuar normalizando algo que no es normal. Quiso hacer un esfuerzo por no ver eso como algo horrible y por eso su alma estaba afligida a diario, por ese combate que él tenía entre querer quedarse en esta parte tan perversa y saber que eso que hacían los perversos era deplorable, malo, perverso. Hermanos, Lot no aceptaba la práctica del pecado, aborrecía la práctica del pecado, pero nunca se opuso a ese pecado, porque quizás de haberse opuesto a ese pecado hubiese sido desterrado de esas tierras o asesinado o qué sé yo. Así que, hermanos, la cultura del pecado de Sodoma y de Gomorra transformó la cosmovisión de Lot. Pero Lot no solamente perdió el criterio que cada justo debe tener al respecto del pecado. Lot perdió otra cosa. Lot perdió la paz. La paz que Lot tenía al lado de su tío Abraham fue cosa del pasado. El gozo que él tenía al lado de Abraham, el justo, fue cosa del pasado. Lot perdió su paz, hermanos. Y yo le digo algo, yo no sé si usted ha perdido la paz, pero cuando uno pierde la paz, pierde todo, hermanos. Y hay zozobra, y hay intranquilidad, y hay lágrimas, y hay desasosiego, y hay inquietud, y no hay nada ni nadie que pueda calmar eso, sino una reconciliación con Dios. Lot perdió la paz. ¿Por qué? Hermano, ¿usted estaría tranquilo si viniera un ejército foráneo e invadiera la ciudad? ¿Usted estaría tranquilo si llega un día a la casa y encuentra que todo por lo que usted ha trabajado está destruido y que todo se lo han robado? ¿Usted tendría mucha paz si usted fuera secuestrado? ¿O tendría paz si alguien lo intentara violar o acceder carnalmente? Perdónenme lo fuerte de esta expresión. ¿Qué paz tiene una persona eso? Bueno, a Lot le pasó todo esto. Tomó una decisión sin el Altísimo, se fue para una ciudad donde el Altísimo no lo había llamado a ir, y allá fue invadido, fue saqueado, fue secuestrado e intentó ser violado. Todo porque un día vio las verdes planicies con grandes valles, vio todo eso como la solución a sus problemas y decidió irse para allá, decidió escoger por sí mismo en vez de pedir guía al Señor. Pero Lot no solamente perdió, mis amados, Lot no solamente perdió el criterio con el pecado o el criterio para definir el pecado. Esta cultura de pecado hizo que Lot no solamente perdiera eso, sino que perdiera su paz. Pero con todo eso, Lot también perdió una tercera cosa. Lot perdió la comunión con los santos. Lot perdió la comunión con Abraham. Lot perdió la comunión con el justo. Y mis amados hermanos, una de las maneras más fehacientes para determinar si una decisión ha sido tomada de manera acertada o desacertada es esta. Que nunca se le olvide. Cuando usted toma decisiones que lo apartan de la iglesia, que le quitan tiempo para sus devocionales, que le quitan tiempo para el servicio, que le quitan mayordomía o que le roban algo que usted antes le daba al Señor, cuando usted toma decisiones que le quitan esas cosas, sepa usted que esa decisión no fue tomada de manera sabia y no fue el Espíritu Santo quien lo indujo, quien lo movió a tomar esa decisión. Nunca se le olvide eso. Porque es que a menudo ya definen las personas. No, es que imagínese, pastor, le voy a contar una cosa, pastor. Eso pasó hace meses. Hermano, ¿qué pasó? Pastor, me ofrecieron este trabajo, me ofrecieron este cambio de ciudad, me ofrecieron estos beneficios. Y pastor, eso viene de Dios. Hermano, ¿y hay iglesia de sana doctrina donde congregarse? No, pastor, pero yo adoro en mi casa. Hermanos, yo llegué a ese punto donde uno ya dice, mejor ni le digo nada. Hermano, y
y te van a pedir más horas de trabajo. Sí, pastor, me van a poner a trabajar de 7 de la mañana a 8:30 de la noche, pero esto es lo que me pagan. Ya yo digo, cuando eso bueno y legítimo bajo otras circunstancias te roba tiempo para el devocional, te roba tiempo para orar, te roba tiempo para congregarte, te roba tiempo para servir al Señor, te lo digo claro, te lo digo ahora y con todo el amor, eso no vino de Dios. Dios no puede darte a ti una bendición que vaya en detrimento de tu relación con Dios, te lo repito. Dios no te va a dar a ti una bendición que vaya en detrimento de tu relación con Él. No, eso no funciona así, hermano. Eso funciona así en la mente de algunas personas que quieren ver que Dios va a bendecir sin importar qué. No, así no obra nuestro bendito Señor, hermanos. Lot perdió su criterio con el pecado. Lot perdió la paz. Lot perdió la comunión con la que gozaba al lado de Abraham. Pues mis hermanos, yo les digo, nada bueno puede resultar cuando tomamos decisiones que nos alejan de la dulce comunión que nosotros tenemos con otros hermanos en Cristo. Nada bueno puede resultar de tomar una decisión que nos aleja de la grey del Señor, de la iglesia local, y que más bien nos acerca a los impíos, a quienes aborrecen aquello que nosotros amamos. De eso nada bueno puede venir, y eso no fue una decisión que Dios haya propiciado, fue una decisión que tú tomaste sin Él. Lot perdió su criterio para juzgar el pecado. Lot perdió la dulce comunión que él tenía con Abraham. Lot perdió la paz. ¿Qué más perdió Lot? Lot perdió más de la mitad de su familia, hermanos. Más de la mitad de su familia. Ustedes me dicen, no, pero solamente Lot perdió a su esposa. No, Lot perdió a sus 2 yernos. Ahora, aquí hay un paréntesis doctrinal, hermanos. La Escritura nos habla de que Lot, cuando salió en defensa de los 2 ángeles que querían ser violados, la Escritura nos habla de que sus 2 hijas eran mujeres que no habían conocido varón. Eran 2 mujeres vírgenes, eran 2 mujeres que, y sin embargo también la Escritura nos habla de yernos. ¿Cómo es eso posible? Sencillo, se habían comprometido en matrimonio, mas el matrimonio no se había consumado. Y nosotros tomamos ese principio: cuando 2 cristianos se comprometen delante de Dios, esos cristianos están realmente casados, están en matrimonio. Sí, no pueden disfrutar de los beneficios del matrimonio, pero son una unidad, valga la redundancia. Y eso sucedía aquí, eran parte de la familia de Lot. Impíos, no impíos, homosexuales, medio homosexuales, no importa, eran parte de la familia de Lot. ¿Quiénes, piense esto, hermano, quiénes quedaron en Sodoma y Gomorra? ¿Pereció algún justo aquí? Aquí no pereció ningún justo, hermanos. Aquí perecieron los impíos, todos los impíos, incluyendo los 2 parientes de Lot, a quien la Escritura les dice yernos. Pereció su mujer. Y hermanos, ¿qué queda? Quedó Lot y sus 2 hijas. Y esto va a ser importante en un segundo. Pero volvamos a recapitular una vez más. Perdió su criterio para definir el pecado, perdió paz, perdió la comunión con los santos y perdió la mitad de su familia, o más de la mitad de su familia. Hermanos, Lot no solamente perdió estas cosas, sino que quiero que entienda, Lot perdió todo lo que tenía, todo lo que tenía. Yo quiero que usted me diga dónde quedaron las vacas, dónde quedó el ganado, dónde quedaron las tiendas con las que Dios bendijo a Lot. ¿Dónde quedaron? Mis hermanos, Lot salió de Sodoma con su ropa, con nada más. ¿De dónde encuentro eso? La Escritura de manera clara nos dice de que los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. No salieron con nada más, hermanos. ¿Dónde quedó pues todo aquello que tenía Lot?
¿Dónde quedaron todas las bendiciones que Dios le había dado a Lot? Habrían de ser consumidas. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, una vida intranquila. ¿Para qué? Para nada. Porque así terminan las decisiones que nosotros tomamos sin Dios, en nada. Y lo que Dios no bendice, no esperes que el diablo lo bendiga. Dios le dio a Lot y de seguro le continuaría bendiciendo, pero es como si Lot hubiese pensado, bueno, Dios me bendijo esto, ahora que el diablo me lo multiplique allí en Sodomita. No. No, lo que Dios no bendice, no esperes que lo multiplique el demonio con una mala decisión que tú tomes. Perdió todo lo que tenía, no se llevó nada. Así que, hermanos, la lección aquí es muy importante. Si Lot pensó que por tomar esa mala decisión Dios no le iba a poder quitar todo lo que le había dado, sí que se equivocó. Y que eso nos sirva, mis hermanos, para recordar que, como dice la Escritura, Jehová dio. ¿Quién dijo eso? Job. Y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Que no se nos olvide, que Él da y que Él quita. Que no se nos olvide, mis hermanos. Hermanos, miren la tragedia, perdió estas cosas y podemos seguir. Pero yo les hago una pregunta antes de proseguir. Uno diría que cuando ya los ángeles estaban apresurando a Lot para que saliera, uno diría, Señor, yo creo que Lot sí aprendió, sí obró de manera un poco tonta, necia quizás, obró de manera un poquito mundana, yo diría, pero el pobre Lot sí aprendió. Es que tantas cosas de seguro aprendió. Yo le quiero hacer una pregunta a mi hermano, de corazón. ¿Usted cree que Lot aprendió la lección? ¿Sí o no? Piense usted eso. ¿Será que Lot aprendió la lección? Yo le voy a decir esto. Escúcheme. Lot no aprendió la lección. La lección que nosotros estamos viendo en este momento son las consecuencias de tomar decisiones dejando de lado al Señor. ¿Aprendió Lot de eso? No, Lot no aprendió. Hermanos, cuando ellos iban saliendo, ya les digo, los ángeles le dicen que se apuren y que escapen al monte, versículo 17, y le dice, no paren, escapen al monte, versículo 17. Y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca, ¿cierto? ¿Qué hizo Lot? Lot, para sorpresa de ustedes, si no habían leído esto con detenimiento, Lot, ¿saben qué hizo? No se fue para el monte. En el primer caso, Dios no le había mostrado las llanuras y Lot se fue para esas llanuras, tomó la decisión de irse para esas llanuras. En el segundo, Dios le estaba mostrando un monte y Lot no se fue para ese monte. Más bien dijo, no, Señor, yo le ruego, señores míos, que si he hallado gracia delante de ustedes, me dejen ir a esa pequeña ciudad. ¿Ven el punto? Lo primero, no fue guiado por Dios y él se metió y se fue hacia la llanura. Y saliendo de allí, el Señor había provisto un monte, versículo 17 del capítulo 19, y Lot dice, no, al monte no, más bien esa ciudad pequeña. Hermanos, ustedes recuerdan la historia del profeta Balaam. Señor, ¿puedo ir a maldecir a Israel? No vas. Señor, ¿puedo ir? No vas. A la tercera le dice, ve, pero no lo maldigas. Fue la perdición de Balaam. Dios no va a estar luchando en contra de ti. Dios no va a descender de los cielos y te va a rogar, por favor, no sigas por ese camino. Si Dios ya ha redarguido tu mente, si Dios te ha advertido que no sigas por ese camino, hermano querido, no sigas por ese camino, porque entre más insistas, Dios va a terminar haciéndose de lado y va a permitir que tú te desboques frente a una mala decisión. No creas que Dios va a emplear su omnipotencia en impedirte que tú cometas los errores que estás a punto de cometer por tomar una mala decisión. No creas eso. Dios no obra así, hermanos.
¿Qué dice? Tus oraciones han sido escuchadas, ve hacia esa ciudad. Y allá terminó. ¿Qué pasaría de Lot? No sé. Justo es Lot. Está en el cielo, lo veremos, nos gozaremos con él. Pero tenemos que aprender las lecciones aquí, hermanos. Y Lot no aprendió la suya. Siguió, persistió en escoger sus propios caminos. Terminamos el sermón, demos gloria al Señor. No, hermanos, es que Lot perdió más cosas. Una sola decisión y vemos todas las consecuencias. Lot perdió más cosas. Pastor, ¿pero qué más perdió Lot? Perdió a la mujer que amaba, perdió sus yernos, perdió todo lo que tenía, perdió paz. Pastor, no había nada, es que ni siquiera tenía para perder la ropa. Mis hermanos, pues perdió su vergüenza porque se desnudó, se emborrachó y terminó acostándose con una de sus hijas. Perdió el criterio para con el pecado, perdió su paz, perdió la comunión con los santos, perdió todo lo que tenía y perdió su propia vergüenza. Un justo. Y ese es el punto, hermanos. En Lot no encontramos un impío, en Lot encontramos un justo, que no tenía necesidad de escoger el valle de perdición, porque ya tenía mucho, y que tenía un Dios a quien encomendarle su camino, y que no lo quiso hacer. Hermanos, quiera el Señor de verdad bendecir este sencillísimo mensaje, y quiera el Señor permitir que siempre en el momento de tomar una decisión, repito, nosotros seamos conscientes de que tenemos un Dios bueno que se goza, se deleita viendo nuestra dependencia por Él, viendo cómo nosotros ejercitamos la fe que tenemos en Él, rehusando nosotros a vivir de manera independiente como reyes o como personas, como dioses con D minúsculas. Dios, nuestro Dios, el único Dios verdadero, se goza cuando nosotros clamamos a Él y le decimos: Padre, guíanos, Señor. Nuestros ojos están aquí en la tierra. ¿Acaso no es menester nuestro saber que los ojos de quien está en el cielo ven mejor de lo que nosotros podemos ver? Hermanos, dependamos del Señor. Quizás muchas de las consecuencias que estás viviendo sean a causa de decisiones que has tomado sin Dios. Hombre, ya eso no se puede echar para atrás, pero Dios sí te puede dar fortaleza, sí te puede restituir el gozo en alguna manera. Pero aquí el punto, hermanos, es aprender de las lecciones de la palabra. Y en esta lección yo creo que tenemos algo muy relevante para todos, pues todos de alguna manera hemos cometido el pecado de tomar decisiones sin consultar la guía del Altísimo.